¿Qué es la cultura zapoteca? La cultura zapoteca es una de las más antiguas e importantes de Mesoamérica y fue icono de la expresión artística de los pueblos zapotecas durante la época precolombina, entre los años 500 a.C. y 900 después de Cristo. Ocupan el territorio mexicano del actual Valle de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec. Creían en su procedencia directa desde el cielo, y ellos mismos se llamaban Bini-San, que significa la gente de las nubes, apodo que hacía referencia, además, a su asentamiento en tierras montañosas altas. Ubicación geográfica. Los zapotecas en sus orígenes se ubicaron en la zona sur de Oaxaca, en las regiones formadas por los valles templados y las zonas costeras, incluyendo el istmo de Tehuantepec y también al sur de México. Arquitectura zapoteca. La cultura zapoteca se destacó por su avanzado nivel arquitectónico, con edificaciones imponentes, como el Monte Albán, compuesta por un conjunto de templos sagrados y grandes escalinatas. En el interior, los amplios ambientes eran espacios destinados a las actividades recreativas, como juegos con pelota en los que sacrificaban a los perdedores. Plazas sobre plataformas. Es una sucesión de plazas, plataformas y edificios. La gran plaza central tiene 3 edificios junto con el edificio picudo del Observatorio Astronómico y el edificio de los danzantes. Monte Albán, ubicado en el estado de Oaxaca, fue una de las primeras ciudades ceremoniales más destacadas de Mesoamérica, fundada aproximadamente en el año N300 antes de nuestra era. Fue una ciudad político-ceremonial cuya ubicación permitió a los zapotecas dominar el valle y sus inmediaciones. Sus edificios se elevaban en la cima de una montaña, a casi 2000 metros sobre el nivel del mar. Escultura, piedra y arcilla. Tienen altos y bajos relieves que complementan la arquitectura. La manifestación más característica de esta cultura está en los vasos de arcilla, decorado de figuras humanas y de animales, que se conocen con el nombre de urnas funerarias. Gracias a su escultura han podido identificarse a gran cantidad de dioses como Josijo o dios de la lluvia, la principal divinidad zapoteca. Organización política zapoteca. Los pueblos zapotecas se caracterizaron por el desarrollo militar que permitió expandir su cultura, bajo el mando de una monarquía religiosa. Las ciudades más importantes de esta civilización fueron Monte Albán, Yagul, Teotitlán y Sachila, que lograron dominar a través de los vínculos comerciales con los vecinos olmecas y por la conquista militar y captura de gobernantes rivales de pueblos cercanos. Economía zapoteca. La economía de la cultura zapoteca se basaba en actividades agropecuarias y en menor medida en la caza, tanto para la subsistencia como para el comercio con otros pueblos. En el cultivo de maíz, frijoles, calabaza, café, trigo y caña de azúcar, y en la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Religión zapoteca. Los zapotecas eran politeístas, que consiste en la creencia de múltiples dioses, como lo fueron Tlatlahuaqui, el dios del sol y de los astros, Cosijo, que era el dios del trueno, Pitao Kosovi, que era el dios del maíz. Su dios mayor y principal era Totec, cuyo nombre significa Nuestro Señor el Desollado. Totec era dios de la agricultura, las enfermedades, la vegetación, el este y los orfebres. De acuerdo a la mitología, Totec se desolló en vida y se arrancó los ojos para que la humanidad pudiera alimentarse con su piel. Los zapotecas creían en las supersticiones, como el nahualismo. El nahualismo consistía en colocar cenizas en la choza de cada recién nacido, y al día siguiente las cenizas mostraran el dibujo de la huella de un animal, que éste representaría la personalidad del niño. La religión zapoteca adoraba a sus antepasados y creía en la existencia de un paraíso bajo tierra donde descansaban los restos de los antecesores. En la zona de Monte Albán se han encontrado más de 170 tumbas subterráneas, muchas de ellas con bóvedas
y antecámaras de paredes decoradas que denotan la riqueza de la ciudad. El dios Totec era el dios principal y gobernante. Luego seguía Xipe, dios creador de todo. De ahí seguía Tlatlauhaqui, dios del sol. Pitao Kosovi, dios de la agricultura. Coqui Becelao, dios de los muertos. Quetzalcoatl, dios de los vientos. Pitao Cosijo, dios de la lluvia y de la tormenta. Y por último, Xanaxi Quecuya, dios de los terremotos. Organización social zapoteca. En la punta de la pirámide están los gobernantes. En esta parte se encuentran los supremos sacerdotes con poderes divinos que conformaban las ciudades. Luego sigue la élite, que lo integraban guerreros, caciques y altos funcionarios del gobierno junto a sus familias. Luego están los comerciantes, que eran personas que debido a sus actividades comerciales tenían cierto prestigio en la sociedad zapoteca. Luego siguen los artesanos. En este estatus social se encontraba la mayoría de la población zapoteca. Lo conformaban agricultores, tejedores y alfareros. Los esclavos eran lo más bajo de la pirámide social. Los esclavos eran prisioneros de guerra o personas castigadas por algún delito. Eran utilizados como mano de obra o eran sacrificados como ofrenda para los dioses. Aportes de la cultura zapoteca. La gran parte de la cultura zapoteca ha quedado plasmada con jeroglíficos, sobre piedras, monumentos y pieles de venado, a través de un sistema de escritura logofonético, donde cada sílaba era representada con un jeroglífico individual. Desarrollaron dos tipos diferentes de calendarios. El primero fue el calendario solar. Se utilizaba con fines agrícolas. Estaba conformado por 365 días, que estaban distribuidos en 18 meses. Cada mes tenía 20 días y 5 días adicionales. El segundo calendario se utilizaba con fines religiosos y también para asignarle nombre a los recién nacidos. Este calendario aplicaron conocimientos de astronomía. Se conformaba por 260 días, que se distribuían en 20 meses y cada mes tenía 20 días.